Muy buenas YouTube, ¿cómo están? Soy Lucas Beni, esto es Cámara en Mano. Hablemos del final de Daredevil Born Again, primera temporada que nos dejó en la puerta de una guerra tremenda entre la banda de policías super violentos de Fisk y el ejército de Matt Murdock, que por lo menos por lo que nos mostraron en este plano, la verdad es que no es un equipo de primera. Pero si les parece, vamos a repasar todo lo que nos dejó este episodio, escena a escena, mientras les cuento algunos detalles que quizás no vieron. Gracias por el like, gracias por elegir el canal para acompañarnos durante toda la temporada, y si te gusta lo que hacemos, no te olvides de suscribirte, que nos ayudas mucho a llegar a esa meta de 500.000 suscriptores. Cada vez estamos más cerca. El inicio del capítulo nos lleva de vuelta a esa fiesta en donde Bullseye quiso asesinar a Kingpin, pero Matt se puso entre medio, solo que esta vez vemos todo desde la perspectiva de Bullseye, otra vez con este tono azul tiñendo toda la escena, ese color que va a representar al personaje en todo este show. Además, escuchamos ese ruido ya tan característico que es el zumbido que escucha Benjamin Poindexter cada vez que está saliéndose de sus casillas. Desde esta perspectiva podemos confirmar que sí, le estaba apuntando a Wilson, a quien odia desde la tercera temporada cuando mandó a matar a Julie, la mujer con la que él estaba obsesionado. Y acá tenemos una transición muy curiosa entre Benjamin cazando con su presa en la mira a esta pintura de un venado en el hospital donde Poindexter se está recuperando. Esto entonces sitúa a Bullseye en el lugar de la presa, con Vanessa atrapándolo para su beneficio. Ella es entonces quien lo recluta y de paso se nos explica cómo es que Kingpin terminó saliendo de la cárcel después del final de la tercera temporada, y es a través de explotar el sistema legal. En la tercera temporada vimos a Fisk manipular a distintos agentes del FBI a través de extorsiones y sobornos. Entre esos agentes se encontraba Rey Nadim, quien iba a testificar en contra de Wilson contándolo todo. Lo que nos dice Vanessa acá es que justamente por todo ese escándalo de extorsiones y sobornos en el FBI, los cargos contra Fisk quedarían nulos para no exponer los fallos de la fuerza. Y hablando de este arreglo, me gustó el detalle que termina siendo una suerte de adelanto del futuro de Benjamin cuando lee el legajo que firma para ser liberado. La palabra el defendido, por supuesto, en este contexto tiene que ver con el proceso legal, pero como vamos a ver al final, Benjamin es uno de los individuos que puede sumarse a Matt para defender la ciudad en la próxima temporada. El plan de Vanessa es matar a Foggy y a su cliente, el tonto Ben, ya que su caso habría expuesto la verdad detrás de Red Hook, y así es como se desencadenaron todos los hechos que vimos al principio de la temporada. En esta escena también se nos deja muy en claro que Bullseye todavía odia a Fisk por lo que le hizo. Matt se despierta en el hospital después de recibir ese disparo por Fisk, y cuando Heather se le acerca, él le dice el nombre de Karen. Entre esto y ver cómo Matt acusa a Fisk de mandar a matar a Foggy, Heather confirma que su novio está en medio de una crisis de obsesión y psicosis que hace que sienta que es un caso perdido y se aleje aún más. De esa pareja sin retorno pasamos a otra, Vanessa y Fisk, que después del atentado se muestran todavía más unidos. Ella le quiere contar a Wilson lo que hizo con Poindexter y él solo le dice que ya lo sabe. En el episodio anterior vimos cómo Vanessa lo terminó eligiendo a él y le mostró una lealtad absoluta, y en este momento le termina tocando a Wilson. Él con esta acción le termina jurando lealtad total a Vanessa. Y una vez más, al estar juntos, ambos recrean ese cuadro manchado de sangre que tanto los representa desde la primera temporada. Mientras Matt trata de explicarle el caso a su compañera, que sí lo escucha, Wilson se prepara para dar su próximo paso, que es aprovechar Red Hook, un puerto independiente, para lavar miles de millones de dólares sucios. Ya en su oficina vemos que el alcalde Wilson Fisk le dejó el lugar al alcalde Kingpin, con él ya vistiendo su icónico traje blanco como en los cómics. A partir del ataque que sufrió, quiere alentar a la policía a tomar toda acción necesaria para terminar con los vigilantes y sus crímenes violentos, dándoles libertad de acción total. Sheila y el comisionado Galo se oponen, una acción que los marca para más adelante, y antes de terminar la reunión, Kingpin le pide a su mano derecha Buck que vaya y elimine a Matt Murdock, porque tener a un abogado civil que se sacrifica por el alcalde, evitando que un enmascarado lo asesine, ayuda muchísimo a la narrativa que quiere instalar frente a la ciudad, sobre que todos los vigilantes son peligrosísimos y una amenaza real para los buenos ciudadanos de Nueva York, como Matt Murdock. Cae la noche en la ciudad, y si vemos bien toda la línea de horizonte de esta Nueva York del MCU, falta algo muy importante, que es la torre de los Avengers. Probablemente sea porque no la pusieron, pero teniendo en cuenta que entre el principio de esta temporada y este punto pasó un año, quizás esa sea la justificación de por qué no está la torre.
torre, teniendo en cuenta que en breve tendremos una película como Thunderbolts, donde digamos que esa torre va a ser muy importante. Quizás los hechos de Thunderbolts sucedan dentro de este salto temporal de un año, y también en cómo termine la película se justifique o al menos se relacione con este final tan oscuro para la ciudad. Otro de los pasos que va a tomar el alcalde Fisk es amenazar a Sheila, y desde su vestuario tenemos un simbolismo muy interesante, que es este vestido negro con un manto blanco, representando la presión de Kingpin y ese cambio de moral que va a tener el personaje. Después de su pequeña reunión con Sheila, también tenemos a este electricista presente en el despacho, que es de alguna manera la justificación que encuentra la serie para después darnos ese plan de el apagón de toda la ciudad. En los pasillos del ayuntamiento, Sheila se encuentra con Galo, quien quiere llevar las pruebas de todos estos abusos al gobernador del estado de Nueva York para exponer a Kingpin, porque él todavía es una de las pocas personas que cree que el poder ejecutivo tiene más representantes que Kingpin, pero como vamos a saber más tarde, Sheila lo está grabando y después lo va a entregar en bandeja. Mientras pasa esto, Buck llega al hospital y Matt lo escucha desde su habitación, como nos muestra este cambio en la relación de aspecto de la imagen que en toda la temporada se usó para representar las habilidades de Matt. Esto le da tiempo a escaparse mientras escuchamos de fondo la canción Killing Me Softly o Mátame Suavemente, que es lo que quería hacer Buck con Matt. En algunos flashazos por las calles de la ciudad se nos muestra a la policía cerrando los puentes de Manhattan y el plan de Kingpin entrando en vigor. Matt llega a su departamento en tiempo récord y se encuentra con que Frank Castle ya está dentro, quejándose de no tener algo para hacer café sin electricidad, y la verdad es que sí, Matt, una prensa francesa por favor. Cuando le pregunta por qué está ahí, Frank le dice que una llamada telefónica lo hizo cambiar de opinión respecto a participar de esto o no, y entendemos que fue Karen quien, al enterarse del disparo que recibió Matt, supo que alguien tenía que ayudarlo a sobrevivir. Y como a partir de ese llamado Frank supo que Karen volvería a la ciudad, miren cómo se afeitó y se emprolijó para ella. La banda de policías liderada por Colt North ya está llegando al departamento de Matt, y tanto él como Frank los identifican, pero en lugar de huir y ganar tiempo, deciden quedarse a pelear, y creo que la justificación de esto tiene que ver con que ambos tienen muchas ganas de ponerle un freno y de descargarse frente a todas las injusticias que esta banda de policías llevó adelante. En este duelo, la primera trampa que ponen Frank y Matt es la puerta semiabierta del departamento para que los policías entren en sigilo y ellos puedan sorprenderlos desde afuera. Así es como Daredevil llega desde el techo, un detalle que no es menor ya que protege su identidad, porque sería raro que los policías entren y ya se encuentren con él dentro del departamento. Y la verdad es que en toda esta escena sí, quizás se exagera y se sobreutiliza la cuestión de cambiar de cámara muy rápido, y el montaje puede ser un poco tosco, pero es necesario destacar la coreografía y el foco en los efectos prácticos durante la pelea. Cada explosión de sangre está lograda elegantemente y se logra un contraste muy claro entre el estilo de Matt con el de Frank para pelear, además de los momentos en donde ambos tienen que conjugarse. Un momento destacadísimo es el revoleo de Frank a uno de los agentes contra el borde de cemento y le vuela la nariz, con el doble de riesgo escupiendo la sangre falsa justo en el momento del impacto. Todo esto es trabajo y diseño del coordinador de las escenas de acción, que es Philip Silveira, un tipo que viene trabajando en esto desde la primera temporada de la serie de Netflix, y la verdad es que eso se nota. Al terminar todo este duelo, ambos descubren que fue el agente Cole quien mató a White Tiger, y Matt está a punto de descargar su ira contra él, pero además de Héctor también recuerda a Foggy, y su presencia le pone de vuelta el foco en esa línea que no tiene que cruzar. Si Matt decide matar, no va a ser diferente a cualquiera de los que tiene ahí adelante, y eso es algo que Foggy le había explicado a Karen hace un tiempo. Después de sentir la granada, Matt agarra a Frank y salen por el aire para aterrizar con fuerza, y es Karen quien los recoge, y con su aparición suena de fondo el tema principal de la serie en Netflix. Este reencuentro da paso a una escena en donde nosotros vamos a tener que elegir si somos Team Frank y Karen o Karen y Matt. O también podría llegar a ser que seamos Team Frank y Matt, ¿por qué no? Es que la química entre ellos tres es espectacular, y fue lindo el detalle de ver a Frank ofreciéndole una taza de café a Karen, siendo que a través de esta bebida se acercaron por primera vez durante la segunda temporada. Además, en la serie, en las 2 temporadas de la serie de Punisher, confirmamos que Frank y Karen siguieron en contacto, y es una relación súper interesante que acá queda un poco fría en esa despedida quizás, pero también vamos a ver que era cierto que Frank tenía cosas que hacer. Esa cosa que tenía que hacer era ir a enfrentarse a todo ese séquito de policías que tiene como seguidor.
seguidores. Y en medio de la noche también es que Daniel, ya con el rol totalmente asumido del heredero de Wilson, se sienta frente al consejo de la ciudad para extorsionarlos y darles la chance de tomar una decisión. O se suman al plan del alcalde o sufren las consecuencias. Uno de los concejales dice que al lado de lo que propone Fisk con esta nueva medida, el programa de detener y cachear parece un juego de niños. Y cuando dice esto se está refiriendo al programa Stop and Frisk, que se instauró en 2003 cuando, después de una década de incremento masivo de crímenes violentos en la ciudad, Nueva York aprobó esta medida que le permitía a los policías detener temporalmente a ciudadanos al azar y cachearlos en búsqueda de armas y otros posibles riesgos. Ese programa también fue muy criticado por favorecer el abuso de autoridad de la policía frente a distintas minorías. Y es importante destacar esto: cuando presenta esas condiciones, el aura de Daniel es exactamente de un joven Kingpin, incluso agradeciéndole a Buck como si fuese su jefe. Our office will reach out to each of you shortly. Thank you, Buck. Con la ciudad a oscuras y los policías impartiendo ley marcial, las calles son un caldero y, como nos cuenta uno de los entrevistados en este reporte de Bibi Uric editado a la velocidad de la luz, hay gente que sale a saquear negocios mientras otros se quedan al costado sin saber qué hacer. Se nos muestra entonces que uno de los ciudadanos que salió a robar cosas es capturado por dos policías y uno de ellos le dispara sin dudar. Ante la queja de su compañero porque la víctima era un nene, él le dice que no era un nene, era un vigilante, mientras le baja el gorro para tapar su cara. Enmascarar todos los crímenes bajo el paraguas muy laxo del término vigilante o justiciero hace que los policías más violentos puedan hacer lo que quieran sin enfrentar consecuencias. Esta es una escena súper cruda que se hubiese beneficiado todavía más de tener más espacio y aire para aterrizar. Pero la verdad es que no lo tiene demasiado, ya que vamos hasta el depósito donde Foggy tenía sus legajos y de verdad pensé que el 266 iba a ser una referencia a algún cómic relevante respecto a todo esto en Daredevil, pero el número 266 es un cómic doble en donde Matt enfrenta a algunos demonios y después en Nochebuena termina tomando una cerveza en un bar con Mephisto al lado, que es un relato súper interesante pero no se relaciona mucho con lo que estamos hablando. Como sea, ahí dentro Matt dice que escuchó los latidos del corazón de Karen cuando estaba con Frank y también los de él, dando a entender que sabe que hay química entre ambos. Pero Karen ante eso responde que su corazón también se aceleró cuando lo vio a Matt. Sin embargo, ninguno de los dos decide exponer sus sentimientos con claridad. Lo que también los une es el recuerdo de Foggy, más cuando Matt encuentra esta placa con la leyenda Avocados at Law, el chiste interno que tenían ambos desde la universidad, como se nos mostró en la primera temporada. Y cuando Karen encuentra el legajo de ese caso por el que mataron a Foggy, ambos descubren que su amigo había orquestado la defensa de este ladrón de camiones en torno a que este hecho se había producido en el barrio de Red Hook, el cual resulta ser un puerto libre, con lo cual quedaría fuera de la jurisdicción de la ciudad y del país. En definitiva, entonces, Foggy estaba armando un caso súper normal, solo que con esa estrategia hubiera destapado la olla sobre esta particularidad de Red Hook y así arruinando el lavado de dinero que Vanessa había construido justamente ahí por estar fuera del alcance de la ley de Estados Unidos. Por su parte, Frank llega a Red Hook y cuando le corta el cuello a uno de los policías, es hermoso el detalle de que la sangre tiña la luz y los deja a ambos iluminados por el rojo, mientras automáticamente, sin un plan aparente, Castle entra en la boca del lobo con el objetivo de ver cara a cara a todos esos policías que lo toman de ejemplo sin saber qué significa el símbolo de Punisher para él. En esta pelea, el grupo de oficiales grita no usar armas letales para así poder atraparlo en lugar de matarlo, y eso es lo que termina pasando, con Frank atado a una silla y el nuevo líder de la banda tratando de llevarlo para su bando. Y esta secuencia se va a intercalar con el secuestro del comisionado por parte de uno de los miembros de la guardia de Fisk, en parte para mostrar que, a pesar de lo que le estén diciendo a Frank sobre que bajo esta nueva modalidad ellos pueden mantener a los criminales a raya, en realidad no son otra cosa que los perros rabiosos de Fisk, haciendo todos sus mandados. Y esta manipulación Wilson la puede llevar a cabo porque el nivel más bajo de la policía, esos que se exponen día a día en la calle, están muy enojados con la cúpula superior, la cual está desconectadísima de esa realidad. Esto se muestra en la conversación entre Galo y Luke, con el comisionado ignorando cómo fue la vida de este subordinado desde que él dejó la academia. Lamentablemente, esa ilusión de más autoridad y seguridad para los policías se va a esfumar para este agente cuando vea cómo Wilson destruye la cabeza del comisionado. Él fue el que lo puso ahí, él fue el que entregó a un hombre inocente a su muerte.
Y según Vincent D'Onofrio, esta escena iba a ser diferente, con la cabeza de Galo explotando, pero él quiso que se muestre más brutal y desordenado el acto. Entonces, junto al equipo de maquillaje y efectos prácticos, lograron esta prótesis que el actor Michael Gaston usó encima de su cabeza y Vincent pudo destruir con sus manos. Con todos sus seguidores enfrente, Frank les dice que son unos payasos y tenemos este plano hermoso con todos formaditos frente al único y verdadero Punisher, quien después de insultarlos se queda firme aguantando el castigo de todos estos muchachos. Por su lado, Karen y Matt llegan a la guarida de Kingpin para encontrarse con un ejército demasiado grande para enfrentarlos solos, cuando Karen le marca a Matt una realidad: si entra va a pasar lo mismo que en el bar de Josie al principio de la temporada, va a morir o peor, va a matar y de ahí no va a poder volver. Ante la negativa de Matt, Karen le dice que ella también se siente perdida y en la oscuridad como toda la ciudad, y le recuerda lo que le dijo alguna vez cuando ella le preguntó cómo es ser ciego, que no es oscuro, sino que se siente como 1000 soles. Esos 1000 soles son esa luz de esperanza por vencer a todo esto que está pasando, y se representa con lo que rodea a Matt en el plano, que son las miles de luces de los habitantes de Nueva York que se sienten como él y van a luchar contra esa autoridad. Matt retoma la cordura y dice que sí, van a poder recuperar la ciudad, solo que necesitan un ejército. Después de decir esto, la cámara corta al bar de Josie, en donde tenemos este plano maravilloso que incluye a todos estos grandes héroes como Luke Cage, Jessica Jones, Iron Fist, Peter Parker y bueno, no, en realidad vemos a Cherry, a la agente Kim, a la propia Josie y a 3 policías que no le conocemos ni siquiera el nombre. Y en ese paso de la noche a la mañana tenemos el skyline de Nueva York una vez más, y si bien vemos a un edificio muy alto construyéndose, el cual podríamos entender que es la reconstrucción de la torre de los Avengers, en la Nueva York de verdad se está construyendo un edificio así de alto y en ese lugar, y es la torre del banco JP Morgan. Después de convencer a Heather con un puesto que parece muy inventado, Fisk se dirige a sus ciudadanos con las nuevas reglas de la ciudad, mientras cierra su discurso con un "nunca lo olviden, yo amo a Nueva York". Y por primera vez, su icónica frase "cuando yo era chico", ahora la va a decir Matt mientras se confiesa con Karen y empieza a armar su equipo para recuperar la ciudad. Además de los presentes en el bar como para armar estos Defenders nuevos, la serie pone en foco a la pequeña Angela Ayala, quien podría llegar a tomar el talismán de su tío y pelear, y en el propio Point Dexter, que ahora va a quedar del lado de los vigilantes. Y está muy bien el detalle de incorporar su trastorno compulsivo por el orden, y lo vemos acomodando un cuadro como ya lo habíamos visto en la tercera temporada. Por su parte, Kingpin y Vanessa descienden a su infierno, y ahí vemos a todos los secuestrados por Wilson, incluyendo a Jack Duquesne, y al que entendemos es el esposo de Artemis, la señora adinerada que el episodio anterior se había mostrado muy preocupada por no saber dónde estaba su marido. El capítulo entonces nos deja con esta posibilidad de una gran guerra entre un bando y el otro por el control de Nueva York, mientras la escena postcréditos nos muestra a Frank usando la influencia que todavía tiene sobre estos guardias y se escapa de una manera simple pero muy efectiva. Si es que esta escena en verdad está seteando lo que va a ser el especial de televisión centrado en Frank, que el propio John Ventral está escribiendo, me parece maravilloso que sea justamente eso, él escapándose de la guarida de Kingpin. Personalmente me pareció un final increíble de temporada, me dieron muchísimas ganas de llegar a la segunda, pero ya mismo, por suerte, sabemos que se va a estrenar en 2026 y los propios productores ejecutivos, los nuevos, Justin Benson y Aaron Moorhead, confirmaron que la idea es, si los dejan, lanzar una temporada por año, porque hay muchas historias por contar todavía sobre este personaje. Y la verdad es que sí, hay muchísimas cosas sobre Daredevil que todavía no vimos, y si el rumbo que tomaron estos últimos 2 capítulos es una muestra de lo que esta dupla creativa puede hacer con el personaje, tengo muchas ganas de ver todo esto afianzado en una segunda temporada. Me cuentan ustedes qué es lo que más les gustó y lo que menos les gustó de Daredevil Born Again. Acá abajo en los comentarios los leo, gracias por ese like, de verdad nos ayudan a llegar a muchas más personas. Si quieren buscar remeras y buzos de Daredevil, como siempre, wayneremeras.com, usan el código de descuento cámara en mano para llevárselas 10% más baratas, y nos vemos en el próximo si ustedes quieren. Chao.